La resurrección de Jesús es un evento muy grande, muy grande, muy grande para la humanidad. Esto no es una leyenda, no es una historia que nos contaron los abuelos. Esto es algo verdadero, algo real. Quiero que sepas que los evangelios fueron escritos antes del 70, antes de Cristo. Quiere decir que el tiempo en que fueron redactados es muy cercano al tiempo en el cual sucedieron los eventos. Así que la posibilidad de distorsionar la realidad de los eventos es muy lejana. Muchos de los que habían estado en la resurrección todavía estaban vivos cuando los evangelios fueron escritos. Y podían, si eso hubiese sido falso, rechazarlos, pero eso no fue el caso. Al contrario, después de la resurrección, el cristianismo tuvo una explosión alrededor del mundo. Continentes completos se rindieron a Jesús, como el continente en Europa, en el norte de África. Hoy en día, una tercera parte de la población mundial se llama cristianos. Entonces no estamos hablando de un pequeño evento. No estamos hablando de una cosa escondida allá en un rincón. Estamos hablando de algo que sacudió la humanidad. Cristo resucitó. Y aunque hoy en día hay muchas personas que se burlan y dicen cualquier cantidad de mentiras, la historia ha mostrado la realidad de este evento. Vidas transformadas alrededor del mundo. Personas cambiadas por el poder de la resurrección. El día de hoy vamos a ver en Mateo 28 el relato de la resurrección. Vamos a ir a Mateo 28 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Vamos a empezar con esta parte, con el relato de las mujeres. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. En la primera parte del capítulo vemos el testimonio de las mujeres. Dice que fueron el primer día de la semana. Jesús resucitó el día domingo. Dice claramente en el versículo 1, pasado el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Entonces, el siguiente día, ¿qué es? El día domingo. Hoy en día mucha gente cuestiona el día domingo, pero la Biblia dice claramente que fue pasado el día de reposo, el día domingo. Y una de las razones, y de pronto van a escucharlo por algún lado, es porque en este tiempo no existía la palabra domingo.
se hacía referencia, el día que hacía referencia era el día sábado. Entonces decía un día antes del sábado, un día antes o un día después del sábado. El sábado era la referencia. Así que en el idioma original diría el primer día de los sábados, diría. Miatón sabatón. Lo que significa era el primer día de la semana, así lo traducimos. Van a encontrar una discusión o discusiones de eso por todos lados. Hoy en día la gente quiere decir que Jesús no resucitó el domingo, pero Jesús resucitó el domingo. Aquí lo dice claramente el pasaje, de dos maneras, como para que no nos equivoquemos. Pasado el día de reposo, y luego dice el primer día de la semana. Jesús resucitó el domingo. Y para nosotros el domingo se ha vuelto un día tan importante, y aún para los cristianos en aquel tiempo se volvió un día tan importante que le llamaron el día del Señor. Eso es lo que dice Apocalipsis 1:10, cuando Juan estaba en la isla de Patmos. Dice que estaba en el día del Señor en el Espíritu. Era un día que la iglesia empezó a celebrar, a recordar. Es más, de ahí viene la palabra domingo. Domingo viene de la palabra día dominique, que significa el día del Señor. El día del Señor. Para nosotros este es un día muy especial. Por eso nosotros nos reunimos los domingos recordando la resurrección de Jesús. Para los judíos el día sábado era algo muy especial, muy importante. Por décadas, por generaciones, ellos estuvieron adorando los sábados. Pero a causa de la resurrección, la gente empezó ahora, los cristianos empezaron a observar el día domingo como el día de adoración. Ahora vamos a pensar en la tumba. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. En el capítulo anterior dice que un hombre llamado José de Arimatea había dado su tumba al Señor y la tumba estaba labrada en una piedra. Ahí hicieron una habitación, ¿verdad?, donde era la tumba, y rodaron una piedra en la entrada. Ahora, no sé si usted ha levantado alguna vez una piedra de ese tamaño. ¿Ha levantado alguna vez una piedra de ese tamaño? Pesa, ¿verdad? Ahora quiero que se imagine una piedra que tapaba la puerta de la tumba. ¿Cuánto pesaba esa piedra? Esa piedra estaba puesta ahí para evitar que los animales entraran y comieran el cuerpo, o para evitar también que los ladrones entraran y robaran las posesiones que estaban en la tumba. Así que ponían esa enorme piedra como seguridad. Ahora, esa piedra no solamente estaba puesta ahí, sino que también tenía un sello que habían puesto los romanos. Los sacerdotes y los fariseos fueron ante Pilato y le pidieron una guardia que asegurara el sepulcro, porque Jesús había dicho que iba a resucitar y ellos tenían temor de que los discípulos fueran a robar el cuerpo. Así que les pidieron a Pilato, por favor, danos una guardia. Ahora, la guardia no eran 2 soldados. La guardia en aquel tiempo podía contener hasta 60 soldados. 4 hacían guardia y se turnaban cada 4 horas. Entre más importante era la persona, más guardias enviaban. Y créanme que el caso de Jesús fue un caso muy sonado en ese tiempo. Así que no sabemos cuántas personas eran la guardia, pero eran varios, no eran 2 soldados, era un grupo de ellos. Por otro lado, cuando se instalaba la guardia, la Biblia dice que pusieron un sello en la piedra, y este sello es algo parecido a lo que hoy vemos en la alcaldía cuando ponen ¿han visto en una construcción un aviso que dice obra cancelada, ¿verdad?
que aquí nadie le hace caso, pero en aquel tiempo, cuando miraban un sello romano y alguien rompía ese sello, tenía que enfrentarse ante el castigo del imperio romano. Era algo muy, muy serio romper un sello romano, porque los romanos no amagaban para crucificar a nadie. Así que la gente temía cuando miraba un sello romano, y un sello romano fue puesto en la tumba del Señor. Así que descendió el ángel y movió la piedra. Y rompió el sello y movió la piedra y se sentó en ella. Sabes, en la Biblia no todos los ángeles son iguales. Al igual que nosotros, hay unos más grandes y otros más chiquitos. Los ángeles igual, todos son diferentes. Hay más grandes, hay más pequeños. Yo no sé qué clase de ángel era este, pero la Biblia dice que cuando él descendió, la tierra tembló. ¿Qué clase de ángel era? Y removió la piedra y se sentó en ella como si fuera un banquito. Dice en el versículo 4, y de miedo de él, dice, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Cada país tiene su estándar en su ejército. Pero el ejército de los romanos en aquel tiempo tenía el estándar más alto. Si habían personas fieras, crueles, expertas en asesinar, eran los romanos. Así conquistaron el mundo, son famosos por su ejército. Pero estos soldados, cuando vieron a ese ángel descender, quitar la piedra y sentarse en ella, quedaron como muertos, como muertos. Ahora mira lo que el ángel les pide a las mujeres. Mas el ángel, respondiendo en el versículo 5, dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Y le dice, ¿no temáis quién? Vosotras. O sea, le está diciendo, no estoy hablando con ustedes, con los guardias. No, ustedes sí. No teman vosotras, ustedes no tengan miedo. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que ha resucitado. Y le dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Y mira esto, dice, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Las invita a pasar adelante. O sea que Él movió la piedra. Y no les dice, Jesús resucitó, vayan a anunciar. Le dice, por favor, pasen adelante. Vean, ¿dónde? Yo quiero decirte esta mañana que nuestra fe no está fundamentada en historias, en cuentos. Son hechos reales. No es que estamos creyendo ciegamente una historia que alguien inventó. El ángel les dice, vayan y vean. Es una realidad. Jesús resucitó. Véanlo. ¿Y cuántas mujeres eran? Por lo menos en el texto aparecen 2. ¿Y qué necesitamos para que un testimonio sea creíble? Por lo menos 2 testigos. Mira cuán perfecto es el Señor. Vayan y vean. Y luego después les pide que vayan a anunciar a los discípulos. En el versículo 8 dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y mira esto, dice, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces dice que Jesús les salió al encuentro cuando iban a dar las buenas nuevas.
Ellas iban a compartir las noticias y Jesús les salió al encuentro. Y ellas dice que abrazaron sus pies y ¿qué? Le adoraron. Mira, esto es importante. ¿Sabes cuál es el primer mandamiento? Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Delante de mí, no te postrarás delante de ellos. Es el primer mandamiento, es yo soy el único Dios. Pero aquí las mujeres, ¿qué hicieron con Jesús? Lo adoraron. ¿Qué te dice eso de Jesús? Que Jesús es Dios. Hay muchos hoy en día que no quieren reconocer a Jesús como Dios. Dicen, Él es el Hijo de Dios, Él es un profeta o Él es un gran maestro. Él es Dios. Y las mujeres lo adoraron. ¿Y sabe qué hace la iglesia? Lo adora también. Para eso nos reunimos, para adorar a Cristo. Le adoramos a Él. Ahora mira lo que le dice Jesús. Versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Qué les dijo el ángel a las mujeres? ¿Se acuerdan? No teman. ¿Y qué le dice Jesús a las mujeres? No teman. Y yo quiero preguntarte esta mañana, ¿qué es lo que a nosotros nos impide compartir de Jesús? ¿Qué es lo que a nosotros nos detiene de ir y hablar de Jesús, de dar las buenas nuevas de salvación? ¿Sabes qué nos detiene? El temor. Pero el ángel les dijo a las mujeres, no teman. Y Jesús les dijo a las mujeres, no teman. Y nos dice a nosotros esta mañana, no tengan miedo. Vayan y anuncien de Jesús. Vayan y hablen a otros que Jesús resucitó. Ahora vamos a ver cuál fue el informe de la guardia. Dice en el versículo, vamos a leer el versículo 11 al versículo 15. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad. Piensa un momento, dice que unos de la guardia fueron a la ciudad. ¿Qué dice eso? Que no fueron todos, ¿verdad? Que una parte de ellos. También, ¿qué te dice eso? Que no fue uno de la guardia que fue a la ciudad. Fue un grupo, unos de la guardia. Mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces los guardias dieron el informe de lo que había pasado a los principales sacerdotes. Y ellos hicieron una reunión, pero no para arrepentirse. No para reconocer que habían cometido un error, que habían matado a un hombre justo, sino más bien para ver cómo podían seguir ocultando la verdad de Cristo. Saben, hermanos, los líderes muchas veces reflejan la condición del pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel ahora, en este momento? En completa oscuridad. ¿Cómo era el corazón de los ancianos? ¿Cómo era el corazón de los sacerdotes? Un corazón perverso. Hermanos, necesitamos nosotros orar
Orar por nuestras autoridades, que se arrepientan. Necesitamos orar por nuestro presidente. Necesitamos orar por los pastores de la iglesia, por los ancianos. Que no escondan la verdad, que sean personas que amen a Dios. Mira cómo usaron el dinero de las ofrendas. Dice en el versículo 12, y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dice, dieron mucho dinero a los soldados. ¿De dónde creen que salió ese dinero? ¿De dónde venía ese dinero? Era el dinero que la gente daba para la obra de Dios. ¿Saben cómo usaban ellos el dinero? Ellos fueron los que sacaron del dinero para pagarle a Judas para que entregara a Jesús. Y ahora están usando el dinero ¿para qué? Para sobornar a los soldados para que no hablen de Jesús. Las ofrendas, que es algo tan especial, tan santo, deben ser usados para la obra de Dios, para la predicación del Evangelio, para el engrandecimiento del reino de Dios. Pero ellos estaban usando las ofrendas para sobornar. Y esta mentira todavía tenía repercusiones, dice en el versículo 15, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora vamos a ver la actitud de los discípulos en el versículo 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. En ese momento los discípulos estaban en Jerusalén abajo y viajaron hasta Galilea, hasta un monte que creemos que es uno que está frente al mar de Tiberias, como 120 kilómetros. ¿Para qué? Para poder ver a Jesús. Para poder ver a Jesús y Jesús se apareció a ellos. Uno puede ver en ellos su deseo de ver a Jesús, su obediencia, de viajar hasta la otra ciudad, a esta montaña, para poder encontrar a Jesús. En esta mañana yo quiero que pensemos en cuanto a nuestro deseo o nuestra hambre del Señor. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de verdad de poder estar con Jesús? ¿Cuánto? De pronto esta mañana me dirás, yo quiero estar con Jesús. Y la pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a dar por Él? Por encontrarte con Él. Estos hombres caminaron 120 kilómetros para encontrarse con Jesús. Y cuando yo tengo sed de Jesús, cuando yo realmente quiero verlo, entonces yo necesito estar dispuesto a buscarlo. ¿Cómo buscamos a Jesús? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la congregación. Cada vez que yo me levanto en la mañana a orar, a leer la Biblia, cada vez que yo vengo a la iglesia, ¿qué estoy mostrando? Que quiero a Jesús, que quiero ver a Jesús. Nuestra hambre del Señor se nota cuando le buscamos. A veces me da tristeza de pensar que algunas veces con ir una vez a la iglesia es suficiente en la semana. Ya cumplí mi cuota. ¿Tenemos nosotros hambre del Señor de verdad? Queremos verle. Entonces necesitamos caminar como caminaron los apóstoles para poder encontrarse con Jesús en ese monte. Necesitamos tomar el tiempo, necesitamos esforzarnos si realmente tenemos hambre del Señor. Ahora dice en el versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron nuevamente.
¿Qué hacemos con Jesús? Le adoramos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Le adoramos a Él. Ahora en el versículo 17 dice, pero algunos dudaban. Qué bonito, la Biblia nos dice la verdad. ¿Sabes cómo puedes saber que la Biblia es verdad? Es porque no esconde las cosas. Dice las cosas bonitas y las cosas feas. Así es un libro verdadero. Te dice lo que está pasando. Y dice acá que algunos discípulos dudaban. Ahora quiero que pensemos en lo que significa la duda. ¿Qué es la duda? Porque creo que nosotros creemos que la duda es falta de evidencia. Que nosotros dudamos porque no hay evidencia. Pero en ese momento Jesús estaba delante de ellos. ¿Qué más evidencia? ¿Sabes? La duda viene a nuestra vida no porque no hayamos visto la fidelidad de Dios. La duda viene a nuestra vida no es porque no hayan evidencias concretas de la realidad de Jesucristo y de su fidelidad para nuestra vida. No ajustaría el tiempo para poder nombrar todas las veces que el Señor se ha mostrado a nosotros, que ha mostrado su fidelidad, su amor, de una manera tangible, de una manera real. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Sabe por qué dudamos? Porque nuestro corazón es perverso. No es porque no hayan evidencias de su realidad, de su fidelidad, de su amor. Claro que hay evidencias, sobran evidencias. Pero nuestro corazón es perverso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante la duda? Necesitamos arrepentirnos y no darle lugar en nuestro corazón. El Señor es real, Él es fiel, Él vive. Y no es que no hay evidencia, claro que hay evidencia. El problema es que nuestro corazón es perverso. No le demos lugar a la duda en nuestro corazón. Versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este mandato que el Señor nos da, aparecen 4 veces la palabra toda, una y otra vez, 4 veces, toda. Algunos llaman a la gran comisión por la magnitud de este mandato, por todas las veces que usa la palabra toda. En el versículo 18 dice que toda potestad le es dada. ¿Y qué significa potestad? Significa autoridad. Significa poder. Toda la autoridad y todo el poder le ha sido dado a nuestro Señor. Todo. Todo. No sé si alguna vez te has preguntado, bueno, ¿y yo con qué autoridad puedo ir a decirle a una persona que se arrepienta? ¿Con qué autoridad puedo decirle a una persona que cambie sus creencias y se vuelva al Evangelio? ¿Quién soy yo para meterme en la vida de alguien y decirle las cosas que está haciendo mal? Pues de eso está hablando este pasaje. Este pasaje está diciendo que al Señor se le ha dado toda autoridad y que con esa autoridad Él nos envía a nosotros. ¿A qué? A predicar el arrepentimiento, a predicar el Evangelio. ¿Lo hacemos en nuestro nombre? No, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús le pedimos a la gente que se arrepienta. En el nombre de Jesús le pedimos a la gente que cree en el Evangelio. En el nombre de Jesús le pedimos a la gente que se detenga de su vida de impiedad. En el nombre de Jesús. Porque a Jesús se le dio toda autoridad.
Y Él nos ha encomendado a nosotros, a su iglesia, a ir y hacer discípulos. Ir y predicar el Evangelio. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, nosotros no somos nada. Pero Jesús, Él tiene toda autoridad. Y en la autoridad de Él vamos. No porque nosotros seamos algo, sino porque Él nos encomendó esta labor. Luego dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos dio el mandato de hacer discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Hermanos, el Señor ha hecho cosas maravillosas en su iglesia, aquí. En 17 años, pensar que hay una bonita iglesia aquí en Tegucigalpa, que hay una iglesia creciente en San Pedro, que hay una iglesia en Choluteca que está comenzando en Ceiba, que los pastores han sido formados en la misma iglesia. Cuánta cosa bonita ha hecho el Señor en esos 17 años, pero no hemos terminado. No hemos terminado. Porque el mandato del Señor es a todas las naciones. No hemos terminado. Necesitamos seguir adelante. Yo espero que en un corto tiempo podamos estar enviando un nuevo equipo. Ya no a Honduras, sino a otra etnia. Necesitamos hacer el trabajo y cuando el Señor venga que nos halle siendo fieles a este mandato. Y todos participamos de alguna u otra manera. Este es un trabajo de todos. De pronto no todos vamos a ir, pero si todos participamos, todos podemos apoyar. Porque esto es lo que el Señor nos ha pedido. Que hagamos discípulos a todas las naciones. Que lo bauticemos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces el discipulado, ¿verdad? Es compartir el Evangelio, bautizarlo, pero luego dice enseñarles que guarden que todas las cosas. ¿Cuesta ser discípulos entonces, hermano? ¿O no cuesta? ¿Hacer discípulos es darle el uno a uno a alguien? Y decirle, bueno, ya llegamos las 8 lecciones, hecho uno más. ¿O es diferente lo que vemos acá? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Quiere decir que yo necesito acompañar a este hermano, enseñarle la palabra de Dios, enseñarle a obedecer la palabra de Dios. Poder ayudarle a ver las áreas en las que no está obedeciendo. Poderle enseñar las cosas en las cuales él todavía no entiende. Llevarlo a la madurez, eso es trabajo. Este es el trabajo que Dios nos encomendó. No solamente que la persona recibe a Cristo y es bautizada y lleve el uno a uno. No. Que obedezca todas las cosas que el Señor nos mandó. Que sea un creyente fiel. Este es nuestro trabajo de discipulado. Si usted es una persona que no le gustan las cosas, que le digan las cosas que hacen mal, no está listo para ser discípulo de Cristo. Porque el discipulado se trata de eso. De que pueda aprender a obedecer al Señor. Aprender a obedecer la palabra de Dios. Ese es el discipulado. Y aunque es una labor difícil, es una labor que trae mucha bendición, hermanos, mucha bendición. ¿Saben? Cuando usted le ayuda a alguien en su vida espiritual, cuando le ayuda a acercarse al Señor, a conocer al Señor, usted gana un hermano, un amigo, un compañero. Vale la pena.
Si hay cosa linda es poder invertir en la vida de otra persona, ayudarle a caminar con el Señor. Es un privilegio para nosotros. Y aunque es una tarea dura, tenemos la promesa del Señor. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros, dice, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros vamos y hacemos nuestra labor de compartir el Evangelio, de anunciar la resurrección de Cristo, de hacer discípulos, y tenemos la promesa del Señor, que no estamos solos, que cuando se está discipulando el Señor está ahí, que cuando usted está testificando del Señor, el Señor está ahí, que cuando usted está amonestando a un hermano, el Señor está ahí también con usted. Usted no está solo. Tenemos la provisión del Señor. El Señor resucitó, hermanos. Ahora necesitamos anunciar que Él resucitó. Y necesitamos obedecer también lo que Él nos ha pedido. Yo espero que el próximo año vamos a tener la meta de este domingo. Este domingo sea un domingo diferente. Vamos a trabajar duro para que podamos celebrar juntos el próximo año este culto de resurrección, como debemos celebrarlo todos los cristianos.